Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros webinars de los días jueves de analista de comercio exterior. Gracias por la invitación a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercio Facilitador Logístico, y el día de hoy vamos a ver juntos el tema titulado Los costos en los terminales que asumen los importadores. Entonces, esto quiere decir que hoy vamos a analizar lo que sucede operativamente con las importaciones, tanto en los terminales como en los depósitos temporales. Entenderemos que terminal y depósitos temporales son en el fondo cumplen las mismas funciones, pero sin embargo tienen características diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a entrar en materia y para ello vamos a ver algunos conceptos previos. Así que me acompañan, por favor. Muy bien, cuando nosotros hablamos de un almacén aduanero, estamos hablando básicamente de un local, de un recinto, ¿correcto? Estamos hablando de un recinto cuya función es custodiar temporalmente a las mercancías, ¿correcto? Los almacenes aduaneros son locales cuya función esencial es custodiar la mercancía, protegerla, resguardarla, almacenarla, pero no para siempre, sino por un determinado tiempo. Por eso es que ponemos el término de custodia temporal. ¿Y por qué por un determinado tiempo? Porque en realidad vamos a poner los ejemplos puntualmente en importaciones, porque así el título de la ponencia nos lo pide. Cuando una mercancía descarga en un almacén aduanero, no descarga para quedarse en el almacén aduanero siempre, ¿verdad? El importador o ya hizo su declaración anticipada o ha hecho el diferido, pero espera culminar lo más antes posible para poder tener con él el producto. Entonces, en esencia, estos almacenes aduaneros van a custodiar las mercancías de manera temporal. Nuestra Ley General de Aduanas, en su artículo 19, en el inciso E, nos define al almacén aduanero, no sin antes decirnos que el almacén aduanero es un operador de comercio exterior. ¿Y qué nos dice la administración aduanera sobre el almacén aduanero? Acompáñenme a leerlo juntos y luego lo vamos a profundizar. Nos dice que el almacén aduanero es aquel que presta el servicio de almacenamiento temporal, ¿ven? Una vez más, de almacenamiento temporal de mercancías para su despacho aduanero, entendiéndose como tales a los depósitos temporales y los depósitos aduaneros. Entonces, la misma normativa nos dice, ¿no? Lo que los almacenes aduaneros van a hacer es prestar el servicio de almacenamiento de custodia de manera temporal para poder ir tramitando el despacho mientras la mercancía está en esta zona primaria, ¿verdad? Y nos dice que los almacenes aduaneros se dividen en dos: depósitos temporales y depósitos aduaneros. Entonces podemos concluir que el término almacén aduanero es un término genérico, es un término general, y un término específico sería referirse a un depósito temporal o a un depósito aduanero. ¿Correcto? Creo que hasta ahí lo vamos entendiendo. Pero a la vez existen otros locales que no son almacenes aduaneros, sino son terminales. Y si hablamos en el caso del Callao puntualmente,
hablamos del terminal portuario de APM y de DP World. Entonces, también existen operaciones donde la mercancía puede descargar no en un almacén aduanero, sino en el propio terminal portuario. Ya cuando empecemos a avanzar un poquito más, vamos a entender la diferencia. De momento, entendemos, por lo que estamos viendo en pantalla, que el almacén aduanero es un operador de comercio exterior, mientras que el terminal es un operador interviniente. Entonces, pasamos a este gráfico que pretende ampliar un poco más la explicación del concepto de almacén aduanero. Y nos decía el artículo 19 en su inciso B que los almacenes aduaneros son los depósitos temporales y los depósitos aduaneros. O sea que los almacenes aduaneros se dividen en dos, temporales y depósitos aduaneros. Correcto. Pero a la vez, el depósito temporal va a tener un terminal de carga y un terminal postal. ¿Por qué se le llama depósito temporal? Porque la mercancía va a descargar en uno de estos dos terminales, ¿correcto? En uno de estos dos terminales para luego de pasar el proceso de nacionalización y obtener el levante de la mercancía, podamos pasar ese recinto a recoger la mercancía. ¿Qué productos van a ir a la terminal postal? Aquellos productos que se han importado, manifestados como envíos postales o como envíos de entrega rápida, ¿verdad? Aquellos que no pasan de $2.000 y que tienen diferentes categorías. Y en el terminal de carga van a ir todos los embarques de importación que se van a manejar como carga aérea o como carga marítima. Y en los depósitos aduaneros, ¿qué se va a trabajar? Los depósitos aduaneros están preparados especialmente para albergar, para custodiar mercancías que han sido destinadas justamente al régimen de depósito aduanero. Entonces, cuando una mercancía tiene una destinación código 70, la mercancía va ya no a un depósito temporal, sino a un depósito aduanero, ¿no? Podríamos decir en todo caso que una mercancía que ha descargado como carga aérea o marítima, primero va a llegar a un depósito temporal y una vez que obtiene el levante para el código 70, va a ser trasladado a un depósito aduanero, ¿correcto? Ahora, estos depósitos aduaneros son los que ustedes saben pueden tener la mercancía por un plazo máximo de 12 meses, ¿correcto? Que los 12 meses es un plazo relativo, ¿no? Porque finalmente si es mercancía restringida, es la autoridad competente la que pone el plazo, que no va a pasar de 12, puede ser de menos, ¿no? Y si la mercancía tiene un tema de perecible menor a 12 meses, el plazo también va a ser menor. Así que en realidad ese plazo de 12 meses es relativo, ¿no? Pero bueno, estas mercancías van a los depósitos aduaneros y pueden terminar entrando a un depósito aduanero público o a un depósito aduanero privado. ¿Cómo es el depósito aduanero público? No entendamos público como del Estado, como de propiedad del Estado, no, porque en realidad todo el tema de almacenes aduaneros y de terminales en este país son de la empresa privada, y bien por eso, ¿no? Porque vienen a generar empleo y vienen a traer el know-how. Entonces, vamos a entender por depósito aduanero público aquel depósito aduanero que recibe mercancías de diferentes importadores. Y vamos a entender como depósito aduanero privado al importador que se ha creado su propio depósito aduanero cumpliendo con toda la normativa pertinente, ¿no? Así como lo escuchan, un importador puede tener su propio depósito aduanero privado. En términos prácticos, esto está hecho pues para empresas de un tamaño importante, ¿no? Pero ojo, el hecho que una empresa tenga
su propio depósito aduanero privado, no quiere decir que no esté la aduana ahí fiscalizando, todo lo contrario. Parte de los requisitos de establecer un depósito aduanero privado es tener en las instalaciones las condiciones necesarias para que un personal de aduana pueda laborar ahí adentro en cuanto a la fiscalización aduanera, cuando esta aduanera así lo demande, ¿no? Pero no nos debemos olvidar que aparte de los almacenes aduaneros, tenemos también los terminales, ¿no? Los terminales portuarios. Pero los terminales portuarios solamente se van a resumir a las cargas full container. Es decir, cuando yo manejo una importación, voy a hacer todos los ejemplos aquí solo de IMPO, porque así es el tenor del tema. Entonces, cada vez que yo traigo del extranjero mercancía en full container, recuerden que full container significa que la única mercancía que esté en ese contenedor es la de un único importador, mercancía exclusiva de un único importador. Cuando son full container, no necesitamos pasar de la nave al depósito temporal, no. Podemos pasar de la nave al terminal y obtener el levante y retirar la mercancía del propio terminal. ¿Ok? Entonces, cabe decir que si nosotros tenemos un contenedor full container, no necesitamos pasar a un depósito temporal. Podemos descargar en el terminal y luego del levante pasar a recoger la mercancía en el terminal. Únicamente full containers. ¿Correcto? Únicamente full containers. Ahora, ¿cómo saber en qué almacén aduanero o terminal va a descargar mi mercancía? Esto nosotros lo podemos saber según la aerolínea con la que vaya a venir la mercancía o según la naviera con la que vaya a venir la mercancía, ¿no? Por ejemplo, en el tema aéreo, si tu importación está viniendo con aerolíneas como Latam Cargo, como Lufthansa, como KLM, por ejemplo, estas aerolíneas trabajan con Talma, con el depósito temporal de Talma. Entonces, una vez que la mercancía llegue, va a descargar en el depósito temporal de Talma. Si de repente tu carga está viniendo con la aerolínea Air Max, con la aerolínea Calita Air, entonces ellos trabajan con el otro almacén aéreo, depósito temporal aéreo, que se llama Choín. Entonces ahí es donde va a caer tu mercancía. Lo que quiero decirles con esto es que en el tema aéreo, según la aerolínea con la que venga la carga, nosotros ya podemos conocer el depósito temporal donde va a descargar. En el tema marítimo, también hay navieras que están predefinidas en trabajo con ciertos depósitos temporales, como lo ven aquí. Por ejemplo, Evergreen trabaja con TPP, Mediterranean Shipping con Lixa, etcétera, ¿no? Pero cuando es full container, nosotros como importadores tenemos la potestad de elegir que se descargue directamente al terminal o que por default pase al depósito temporal con el que trabaja la línea, o podemos pedir un redireccionamiento hacia un depósito temporal que yo como importador he ubicado antes y que tiene buenas tarifas para mi mercancía y que finalmente se va a traducir en mejores costos para mí, ¿correcto? Entonces, en full container hay esa, digamos, ductilidad, ¿no? En consolidado no, porque en consolidado la mercancía va a descargar, va a desconsolidarse, mejor dicho, en el depósito temporal con el que trabaje este agente de carga consolidador, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a tener que adherir a esa forma. Ahora, ¿cuándo asumen los importadores estos costos en terminales? ¿Cuándo asumen estos costos en depósitos temporales? ¿Ok? A ver, los importadores van a asumir, ustedes como importadores, los importadores van a asumir los costos de terminal y o de depósito temporal en Perú cuando compran en Exwork,
cuando compran en FAS, FCA o FOB, y cuando compran en CIF, CFR, CPT y CIP. ¿Ok? Entonces, en cualquier Incoterm grupo E, grupo F o grupo C, es el importador el que va a asumir los costes de terminal y o depósito temporal. Ahora, cuando el importador haga importaciones de carga consolidada marítima, LCL, lo mejor que le podemos recomendar a un importador es comprar en Esword o en FOB. ¿Para qué? Para que todos esos costos de depósito temporal puedan negociarse. Negociarse desde el momento en que el operador le está armando la cotización. ¿Y cuándo le está armando la cotización? Cuando inclusive ni siquiera se ha embarcado de origen el producto. Entonces, el importador, comprando en Esword o en FOB, cuando es carga consolidada marítima, tiene la posibilidad de negociar los costos de depósito temporal desde, inclusive antes de embarcar en origen, desde que está armando la cotización con el operador logístico. LCL significa Less Container Load, ¿ok? O carga consolidada. ¿Ok? Carga LCL es cuando tu mercancía viene en un contenedor compartiendo espacio con otros importadores, ¿no? Que sería todo lo contrario a la operación FCL Full Container, donde no compartes contenedor, sino donde todo el contenedor es solamente de tu mercancía. ¿Y qué es la mejor recomendación para un importador que está trayendo full container? Redireccionamiento. Es decir, no descarguen el terminal, no descarguen en el depósito temporal que por default trabaja con la naviera, sino redireccionar a un depósito temporal con el que previamente el importador ha negociado costos y que obviamente le son convenientes. ¿Ok? Esas son las recomendaciones que damos en relación a mejorar los costos en estos locales. No sé si tenemos preguntas hasta este punto. Antes de entrar a un poquito más de detalle, me gustaría saber si a este minuto tenemos algunas preguntas. Por favor, adelante aquí. Yo en el chat los empiezo a leer. Bien, si no tenemos preguntas, vamos a continuar con el desarrollo del webinar. Ok, muy bien. Entonces, habiendo dicho todas estas recomendaciones previas, vamos a volvernos un poquito más incisivos en el tema operativo. Ok, si hablamos de carga aérea, si hablamos de importaciones que están llegando a Perú por la vía aérea, por el aeropuerto de Lima, por el aeropuerto Jorge Chávez, entonces va a pasar que la mercancía va a descargar a un depósito temporal. Definitivamente va a descargar en un depósito temporal. Entonces, esta mercancía que ustedes están viendo aquí va a pasar a un depósito temporal, ¿no? Inclusive si hablamos de Talma, que es el depósito temporal que mueve la mayor cantidad de aéreos, hay un camino interno, hay una conexión interna entre el aeropuerto Jorge Chávez y Talma. Entonces la mercancía no tiene que ver la calle para poder pasar, sino hay como una especie pues, de conductos internos, ¿no? Entonces la mercancía va del avión a un depósito temporal, como el que ustedes pueden ver aquí en pantalla. En ese depósito temporal la mercancía va a estar a buen recaudo para luego ser movilizada hacia el levante,
si es que en la importación salió canal verde, o movilizada hacia un reconocimiento previo, si es que el importador quiere hacer reconocimiento previo, o movilizada hacia una revisión física por parte de la aduana, ¿no? Siempre el depósito temporal va a estar preparado para eso, ¿no? Se moviliza internamente la mercancía depositada por diferentes motivos, como les digo, ¿no? Puede ser que necesitemos rotular la mercancía, hacer un reconocimiento previo para un correcto llenado de la DAN, hacer un reconocimiento físico porque aduanas nos sacó canal rojo, o movilizarla para levante, ¿no? Inclusive dentro del depósito temporal se dan los trabajos de paletizado y despaletizado, ¿no? Si mi mercancía o mis cajas vienen en palets y me sale canal rojo, este depósito temporal las va a llevar a la zona de reconocimiento previo y también va a desarmar las mercancías, ¿no? Y todos los servicios, obviamente, me los va a cobrar, ¿no? ¿Qué conceptos son los que te cobran los depósitos temporales aéreos? Por ejemplo, en primer lugar, te van a cobrar el almacenaje. Y el almacenaje en el tema aéreo, porque así es el status quo del negocio, el almacenaje en la vía aérea siempre se va a cobrar desde el primer día. ¿Ok? No existe, o al menos no existe publicitado ni masivo, el concepto días libres en los almacenes aéreos. Siempre te van a cobrar desde el día 1. Pero para eso tenemos pues el despacho anticipado y las diferentes herramientas que nos da aduanas para tener celeridad sobre la mercancía, ¿verdad? Tranquilamente una mercancía que numero anticipado y que pago el mismo día que numero, que llegue al día siguiente a las 7 de la mañana a Lima y salga al canal verde, la puedo estar retirando ese mismo día, ¿no? En el tema aéreo. Entonces, hay herramientas que nos permiten movernos rápido para evitar tantos costes de almacenaje, ¿no? El depósito temporal aéreo también nos va a cobrar descarga y estiva, porque claro, hay todo un movimiento operativo para trasladar la mercancía desde la zona de rampa del aeropuerto Jorge Chávez hacia el depósito temporal. Entonces ahí hay una labor de descarga y estiva importante que también va a tener un coste que se va a sumar en la factura de el almacén, ¿no? O depósito temporal. Recuerden que almacén es el nombre genérico y puede ser depósito temporal o depósito aduanero, ¿no? También nos van a cobrar conceptos como por ejemplo de manejo y control de carga, que básicamente pues es la seguridad que se le ofrece a la mercancía, los manipuleos en el aeropuerto, las movilizaciones por reconocimiento previo o reconocimiento físico. O sea, no va a ser el mismo monto de almacenaje una mercancía que salió canal verde y que no necesitó reconocimiento previo, va a tener menos costos que aquella mercancía que solicitó movilización para reconocimiento previo y que de repente a la vez salió para reconocimiento físico, ¿no? Entonces, mientras más movilizaciones tenga la mercancía, más caro va a salir. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, claro, el reconocimiento previo nos ayuda, pero tiene un costo en el almacenaje, ¿no? El aforo físico también. Mientras más movilizaciones, más coste tendremos. Mientras menos movilizaciones y aumentan un canal verde a ese menos movilizaciones, el coste de almacenaje y menos días va a ser una buena fórmula para poder ahorrar. Luego también tenemos los depósitos temporales de la carga LCL. Recuerda que le llamamos carga LCL a la carga consolidada, ¿no? En este contenedor que tú ves aquí está viniendo mercancía de diferentes importadores que están compartiendo el contenedor porque el volumen de operación de cada uno de ellos no alcanza para llenar un contenedor. Comparten contenedor y cada uno paga por el volumen que está ocupando. Entonces, este contenedor cerrado
descarga en el terminal portuario, pero luego pasa a un depósito temporal necesariamente, porque en ese depósito temporal va a ser la labor de desconsolidación, es decir, la labor de segregar, la labor de separar las mercancías de cada importador. ¿A qué depósito temporal va a ir tu mercancía? Tu mercancía va a ir al depósito temporal donde el agente consolidador tenga convenio. Ahí va a ir. Yo puedo redireccionar a otro almacén mi carga consolidada. Sí, la puedes redireccionar luego de la desconsolidación, pero no tendría mucho sentido económico, ¿ah? Sobre todo si has importado en Network o en FOB y has negociado todos los conceptos de descarga, vistos buenos y almacenaje que se pagan. ¿Qué conceptos nos cobra un depósito temporal marítimo? Por ejemplo, nos cobra los días de almacenaje, pero en el caso del marítimo siempre van a haber días libres para la carga consolidada. Algunos te ofrecerán 20 días, otros 30, pero no son, pero son retroactivos, o sea que si yo tengo 21 días libres en un depósito temporal por mi carga LCL, yo tengo 21 días libres. Si retiro la mercancía el día 22, no me van a cobrar por un día, me van a cobrar por los 22 días. ¿Ok? Por los 22 días me van a cobrar. Me van a cobrar también por el control y manejo de la carga, por el tema del estiva, por el tema de movilizaciones también, como ustedes pueden ver aquí. Se puede movilizar para previo, para foro físico. Miren, por ejemplo, me cobran también por suministrarle stretch film y cinta de embalaje, porque claro, si paso a reconocimiento físico o previo, vamos a tener que desarmar las cajas y luego necesitamos material para volverlas a armar y todo ese material te lo provee el almacén, pero te lo cobra, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de gastos, no solo por el guardado, sino también gastos relacionados a las movilizaciones de las mercancías. Tenemos una pregunta de Sara aquí. Buenas noches, Sara. A ver, dice, ¿cuánto sería un aproximado el costo de almacenaje si hice la compra de $2,000 en CFR carga peligrosa? A ver, Sara, depende. ¿Me estás hablando de aéreo? ¿Me estás hablando de marítimo? ¿Fue un marítimo consolidado? Porque no toda la mercancía peligrosa puede venir en consolidado. Habría que ver varios datos ahí. Carga consolidada marítima peligrosa. Mira, en un almacén de carga consolidada y lo trajiste en CFR, o sea que tú no has negociado los gastos de almacén, porque tú no has tenido agente de carga, ¿verdad? Ha sido tu proveedor el que te lo ha puesto con todo y flete hasta Callao. Ese almacenaje como mínimo te va a salir unos $700. Si hubieses comprado en Network o en FOB, te hubiese salido la mitad de eso. Por eso es recomendable comprar sin el flete internacional y tú negociar el flete, que de manera complementaria hace que puedas negociar gastos de llegada y de almacén, ¿no? Y en tu caso doblemente, porque es mercancía bastante sensible al ser mercancía peligrosa. Me imagino que productos con baterías probablemente, ¿no? O otro tipo, no lo sé. Si gustas, lo puedes contar para profundizar un poco más. Entonces, la mercancía, la carga consolidada, va a un depósito temporal porque tiene que desconsolidarse, ¿no? Y te cobran todos estos conceptos que hemos visto aquí. Pero también tenemos, no se olviden, no solo la operación de carga aérea, ni la de consolidado marítimo, sino también tenemos la operación de full container, ¿no? Hay empresas importadoras que traen ya contenedores exclusivos, ¿no? Y cuando uno trae
contenedor exclusivo, o sea, en el contenedor está solo tu mercancía, tú tienes dos opciones. Puedes pedir descarga directa en el terminal. Este sería el terminal, pues, ¿no? El terminal portuario, a diferencia del código temporal, puedes pedir descarga directa al terminal portuario, a APM o a DP, dependiendo a qué muelle va a ir esa nave. Puedes pedir descarga directa o también puedes pedir redireccionamiento a un depósito temporal. ¿Cuándo va a tener sentido redireccionar a un depósito temporal? Cuando tú hayas negociado buenas tarifas con ese depósito temporal, ¿no? Porque si las has negociado, definitivamente van a ser mejores que las tarifas del terminal como descarga directa, que suelen ser altas, ¿no? En el caso del FCN, no es necesario haber traído el Incoterm en Network o en FOB. Incluso si tu proveedor asumió el flete, al ser una carga exclusiva, al ser un full container, tú como importador puedes hacer el redireccionamiento. Pero debes de tener cuidado porque cada línea naviera tiene sus plazos máximos para redireccionamiento. Entonces, faltando un día para que llegue la nave, nadie te va a aceptar redireccionamiento. Faltando 48 horas, algunos sí, 72 antes, algunos hasta 96 antes horas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente tú has negociado con un depósito temporal, te has presupuestado con ese depósito, pero no hiciste el trámite de redireccionamiento con la línea. ¿Y en qué momento se hace el redireccionamiento? Cuando te llegue el aviso de llegada. Ahí, inmediatamente tienes que hacer el redireccionamiento. Con algunos tienes que mandar mail, otros es online, va a depender mucho de la línea y del agente marítimo, pero tienes para eso a tu despachador de aduana, a tu operador logístico, para que te pueda dar las pautas necesarias, ¿no? Para que te pueda dar las pautas necesarias. Y bueno, los conceptos full container que te cobra un depósito temporal, como lo ves ahí, son descarga, manipuleo, movilizaciones, también si hay que hacer previos o físicos, desgloses, en fin. Pero como vuelvo a repetir, si has hecho un redireccionamiento es porque has conseguido mejores condiciones operativas. ¿Ok? Muy bien, no quiero terminar este webinar, no quisiera terminar esta ponencia sin que conversemos un poco también de el procedimiento general de importación para el consumo, que ya estamos en la versión 8, que esta versión pues ha entrado en vigencia a partir del 31 de agosto, ¿verdad? Del lunes 31 de agosto, pero quiero concentrarme en la parte puntual que nos habla de los traslados a los depósitos temporales y demás. Vamos a mirar y leer con atención. Dice, la mercancía es trasladada a un depósito temporal ¿cuándo? Y te pone 4 situaciones en las cuales una mercancía va a un depósito temporal. Número 1, cuando es peligrosa. Cuando es carga IMO, le llamamos en marítimo, carga DGR en aéreo, ¿no? Entonces la carga peligrosa no puede quedar en terminal, pasa a depósito temporal. ¿Correcto? Número 2, puede ser trasladada a un depósito temporal cuando aún no ha sido destinada hasta antes de su traslado. Cuando no ha sido destinada hasta antes de su traslado. O sea, primero haces el traslado y luego la destinas. ¿Correcto? Primero haces el traslado y luego la destinas. ¿En qué casos podrías hacer este inciso B? Donde primero trasladas de terminal a depósito temporal, aquí estamos hablando puntualmente de un redireccionamiento de full container en este B. Entonces, ¿cómo hacemos para esto que dice no ha sido destinada antes de su traslado?
tienen que ser mercancías que no están obligadas al anticipado, ¿verdad? Entonces, este punto B habla de mercancías que no están obligadas al anticipado. Las mercancías que son restringidas o que no valen más de $2.000. Pero si es un full container, resumiríamos en la práctica esto a una mercancía restringida. Entonces, si la mercancía que viene en el full container es restringida, hacemos el inciso B. Primero lo trasladamos a depósito temporal y luego destinamos, porque no estamos obligados al anticipado. Pero, ¿qué pasa con la mercancía full container que no es restringida y que por lo tanto está obligada a ser anticipado? Vamos al punto C, que ya fue destinada, pero aún no se le ha concedido el levante hasta antes del traslado. O sea, destino, ¿correcto? Hago la destinación anticipada, pero no hago pago de tributos, no hago mayor operatividad hasta luego de haberla trasladado. Entonces, despacho anticipado, pido el traslado al depósito temporal y recién ahí pago los tributos para recién poder obtener el levante. ¿Correcto? Para recién poder obtener el levante. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, destino, hago pausa en la operación, traslado al periodo temporal y luego continúo con mi operativa. Entonces, este B y este C van para las cargas full container que se quieren redireccionar a depósitos temporales. En el caso B, las que no están obligadas a anticipado, y en el caso C, las que sí están obligadas a anticipado. Y en el último caso, si se trata de carga consolidada, obviamente tiene que ir a depósito temporal, ¿no? Esto ya por las razones que hemos expuesto, porque necesita un lugar y un recinto seguro y controlado para poder desconsolidar. Muy bien. Entonces era importante complementar este webinar con estos puntos ligados a los traslados a depósito temporal que forman parte de la última versión del procedimiento de importación para el consumo que entró en vigencia el 31 de agosto. ¿Ok? Entonces, me gustaría que podamos dar inicio a otra ronda de preguntas. Todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, empecemos por favor a hacer preguntas, porque es una manera también bastante importante de poder aprender. Seguramente algún punto que he explicado aquí no ha estado claro y quieren que lo esclarezca, que de repente lo profundice un poco más, que les dé un poco más de detalles, y de ser así, para eso están sus preguntas. Así que por favor, yo empiezo a leerlos a través del chat en este momento. Vamos con sus preguntas. Muy bien, a ver, pregunta de José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? Buenas noches. ¿Con qué documentos me acerco al almacén a negociar costos? A ver, si hablamos del full container, básicamente lo puedes iniciar mandando un correo o un ejecutivo comercial de ese depósito temporal, poniéndole las características del contenedor, ¿no? Los bultos que van adentro, cuánto pesa, qué tipo de producto es, y en base a eso te van a dar tarifas, ¿no? Todo un primer acercamiento siempre mandando un correo con todos los detalles de la carga, ¿no? Tú lo puedes hacer directamente, tú como importador, lo puedes hacer directamente con el depósito temporal cuando es full container. Y cuando es carga consolidada marítima, lo tienes que negociar a través de tu agente de carga, ¿no? Y si es carga aérea, también a través de tu agente de carga. Donde sí puedes ir directo con el depósito temporal
es en el full container. A ver, Sara nos pregunta, ¿recomienda el despacho anticipado? Sí, recomiendo el despacho anticipado, definitivamente, porque nos ayuda a optimizar tiempo. Inclusive, si no estás obligado al anticipado, deberías hacer anticipado. Optimizas tiempos, te ayuda a optimizar, ¿no? Y sobre todo trabajar con tranquilidad cuando las cargas son marítimas, ¿no? Y son de tránsitos largos como de China o de Europa, ¿no? Y tienes que estar muy, muy fino cuando, por ejemplo, tus productos van a venir aéreo de Miami, por decirte, ¿no? Que es un vuelo de 5 horas, hay que numerarlo antes, hay que trabajar con más anticipación. O sea, no va a ser la misma, en la misma velocidad a la que le vas a poner a un anticipado si estás trayendo un marítimo de China a si estás trayendo una carga aérea de Miami, ¿no? Entonces, básicamente el truco del anticipado es saber moverse, saber regular la velocidad con la que me debo de mover y tener toda la documentación a la mano, ¿no? Finalmente, recuerda que luego el anticipado tiene plazos para regularizar documentación por ahí que faltaba con algunos datos, ¿no? Con algunos datos pendientes. Pero, por ejemplo, ¿qué necesitas para el anticipado? La factura y el documento de transporte son cosas que se tienen a la mano. Entonces, independiente, pues, de que sea un tránsito cortísimo como un aéreo de Estados Unidos o un tránsito más largo que te permite pensar más tiempo como un tráfico desde Asia, definitivamente recomiendo el anticipado. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más consultas tenemos? Todavía tenemos algunos minutos aquí para poder conversar. ¿Qué otras consultas tenemos? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué documentación necesito para qué? Para el anticipado, Sara. A ver, necesitas la factura del proveedor, necesitas una copia del certificado de origen, si te vas a acoger a un TLC, necesitas el documento de transporte y necesitas tener claros y mapeados los permisos en el caso que estés trayendo productos restringidos. Eso es lo que necesitas para poder numerar tu anticipado. Gracias por la pregunta. Mientras van generando nuevas consultas, los invito a unirse a mis redes sociales, ahí se las dejo en pantalla, Raúl Privat Pando en Facebook, YouTube e Instagram, para poder estar conectados y compartir diferente información de comercio exterior que es de nuestro mutuo interés, ¿no? También les dejo ahí mi correo rprivat@camexperú.org.pe para que me puedan escribir ante cualquier duda que no hayan podido plasmar el día de hoy. A ver, tenemos más preguntas por aquí. Nos pregunta José Carlos, nos dice, ¿hay costos que pueden salir incluso después de ya haber negociado con el agente de carga? Sí. Por ejemplo, si hay más movilizaciones de las normales, van a haber más costos, ¿no? Por ejemplo, digamos, tú movilizaste por reconocimiento previo y movilizaste por canal rojo. Y de repente en el canal rojo el vista de aduana pide que venga la autoridad competente a revisar una mercancía. Y esa autoridad competente va a venir dentro de 2 días, otra nueva movilización. O sea, normalmente las movilizaciones por aforos son las que encarecen, pero sería bueno que al momento de negociar sepas cuánto es que van a aumentar si hay más movilizaciones, ¿no? Cuántos serían esos incrementos. Raúl, en el tema aéreo siempre al menos vas a pagar un día de almacén. En el marítimo tienes días libres,
Pero como has podido ver en los ejemplos, aún teniendo días libres en el marítimo, el almacén siempre te va a cobrar, porque no te cobra solo por la custodia, sino también por otros movimientos operativos. A ver, Jimmy dice, mi carga viene en DHL, ¿tengo que pagar el anticipado o agentes de la misma empresa? Pero está viniendo por DHL, Jimmy, como carga aérea o como courier. A ver si me comentas y yo te leo un poquito más abajo. Raúl, ¿cómo haces para pagar lo menos posible? Negociando los costos y tratando de retirar la mercancía lo más rápido, ¿no? Haciendo anticipado, pagando los tributos antes, ¿no? Y ya un poco también dependes un poquito también del riesgo probabilístico de la aduana de que salga el canal verde y no te demoren más días ni te cobren movilizaciones por aforo físico, ¿no? Pero numerar anticipado, pagar los tributos antes, tener una estructura de costos negociada te va a ayudar a pagar menos, Raúl. A ver, Sara, me dices que eres de Arequipa y cómo puedes hacer para el levante de tu carga. A ver, si es con agente de aduanas, no necesitas venir a Lima porque tú a través del mandato electrónico ya apoderaste a la gente. Y ellos retirarán la mercancía del Callao y probablemente te la manden a través de una agencia de transporte, Comité 4, por ejemplo, ¿no? Que es una de las más conocidas en Arequipa. Pero en el tema del simplificado, sí necesitas estar presente para poder sacar la carga del almacén o apoderar a alguien en Lima para que lo pueda hacer a través de un poder simple notarial, ¿no? Pero yo te recomendaría que si tú estás en Arequipa, mejor lo hagas a través de un agente de aduanas, así sea menos de $2.000, ¿ah? Me parece que va a ser mucho más práctico. A ver, Carlos, me dices que tu carga llega directo a Matarani. Tu agente de aduana debe tener una oficina en la zona portuaria, no en la zona portuaria, pero sí en Arequipa, ¿no? Para poder apersorarse a los aforos y poder apersorarse a los reconocimientos previos, al reconocimiento físico o al retiro de la mercancía. No necesariamente en la zona portuaria, pero sí en Arequipa y con el personal dispuesto para poder ir al puerto de Matarani para las diferentes diligencias que se tengan que hacer. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Me gustaría que me dejen un breve comentario. ¿Qué tal les ha parecido este webinar? ¿Se ha dejado entender? ¿Ha estado explicativo? ¿Sienten que han tomado información útil, que se ha dejado entender, información que los empodera más? Si me puedes dejar un pequeño comentario de tu apreciación de este webinar, eso nos va a ayudar a mejorar. Mis redes sociales ahí para ustedes, para estar juntos, mi correo, para que puedan establecer preguntas que de repente no ha habido tiempo de establecerlas hoy, y también decirles que siempre estén visitando la página web de CAMEX, los videos de los webinars a través de cursosonline.us, el fanpage de CAMEX también, y el correo informativo de CAMEX para cualquier información que necesiten, y también tienen el número de la central. Dios los bendiga grandemente, muchísimas gracias, y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves en un nuevo webinar de analista de comercio exterior. Hasta luego.